Hace unos días, en una de esas caminatas diarias que suelo hacer para poder no oxidarme demasiado, me vinieron a la mente tres palabras con mucha fuerza. Pecado, confesión y restitución. Y no me las podía sacar de la cabeza. Entonces dije, bueno, voy a tener que predicar de esto. Y digamos que esas tres cosas no van en el orden que yo explicaría todo un tema de la salvación y todo lo demás. Pero dije, tengo que ser obediente a lo que siento de parte del Señor, así que voy a tomar estos tres elementos, independientemente que habría otros que meter en el medio para la necesidad de estas cosas, pero de todas maneras, siempre espero que si el Señor pidió mencionarlas, es porque quiere impactar en primer lugar mi corazón y también el corazón de cada uno. La idea es que va a ser un resumen. Cada elemento de estos amerita para hablar de él con más extensión. Pero confío en la gracia del Señor que un pequeño resumen pueda tocar el corazón de todos los que necesitamos. La idea es hablar de nuestra condición de pecadores, de la necesidad de confesar nuestros pecados y también de restituir los daños que cometimos al hacer estos pecados. Esa es un poco la idea. Los males cometidos, el reconocer la autoría que tenemos en esos males y la reparación de los daños que infligimos, en general, no son temas que se aborden con frecuencia. Y la realidad es que hasta la Iglesia ha olvidado de poner estos temas. Ya no se habla de pecado, se habla de errores. Ya no se habla de que hemos hecho un mal, sino de que no nos hemos dado cuenta y nos hemos equivocado. O sea, son todos eufemismos para no enfrentar la verdad. Y creo que en general ni las personas, ni las instituciones, ni los países suelen reconocer su mal. Todavía están muchos pidiendo que los turcos pidan perdón por lo que hicieron con los armenios, que mataron más de 1 millón y pico, y no reconocen el genocidio, y lleva ya años y años, y ninguna de las naciones reconoce cuando ha hecho algo mal. En general dan algún tipo de respuesta entendiendo que todo eso debería mejorarse o que no ha sido la intención, pero nadie asume yo he hecho mal y no asumen tampoco que tienen que reparar el daño que cometieron. Y deberíamos siempre pensar que cualquier explicación que demos que quiera tapar la verdad no quita las consecuencias ni libera del mal por haberlas hecho. Yo creo que la negación a aceptar nuestra responsabilidad, ¿saben de dónde nos viene? De Adán y Eva. Y es muy clarito. La Biblia empieza con ese problema. Dice así, Génesis 3, 11 al 13. Acá habla Dios a Adán. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Acá, en vez de ser acusado Adán, ¿a quién acusa? A Dios. La mujer que me diste, es tuyo el problema, no mío. Ella me dio y yo comí. Como diciendo, ¿qué culpa tengo de haber aceptado? ¡Ja! Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. O sea, cada uno le pasó la culpa al otro, pero ninguno aceptó la culpa propia. Y eso nos pasa. Generalmente yo me acuerdo, yo llevaba a mis hijos al colegio todas las mañanas cuando eran chiquititos, caminábamos varias cuadras y aprovechaba para hacerles recordar cosas. A ver,
¿En qué casa vivimos? ¿En qué calle? Y decían, ¿cuál es nuestro teléfono? Tal. ¿Cuál es el teléfono tal? Para que ante cualquier problema tuviera. Un día le pregunto, no, ¿quién descubrió América? Y me dice Analia, yo no fui, yo no fui. O sea, que traemos adentro, traemos adentro lo que nos legaron Adán y Eva. Tanto uno como otro ni asumieron la culpa, ni siquiera y se justificaron culpando a otro, que es lo que normalmente cuando alguien nos señala algo tratamos de decir por qué no lo hicimos, por qué hicimos así, en lugar de asumir lo que verdaderamente hacemos. Esta desobediencia de Adán y Eva, vaya de paso, es el llamado pecado original. Hasta ahí no había pecados. Entonces, aquí está el origen del pecado. Es el pecado original y también es el origen del pecado. Ellos nacieron sin pecado original. No habían pecado hasta ese momento. Nosotros nacemos con esa naturaleza. Y ese es uno de nuestros problemas. La pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Todos contestarían, que comieron el fruto prohibido. No, ese no fue el pecado de Adán y Eva. Ese fue el fruto del pecado. Eso fue la consecuencia de haber pecado. El pecado fue la decisión íntima, interna, de no obedecer a Dios. Ese es el verdadero pecado. Todo lo demás es consecuencia del pecado. ¿Un aborto es pecado? Claro que es pecado un aborto, pero ¿dónde nace el pecado? El aborto es la consecuencia del pecado. Nace en el corazón que prefiere desperdiciar una vida que asumir su dificultad. Y así es con todo lo que las acciones que cometemos, en realidad son fruto de la naturaleza perdida que traemos de fábrica, heredada de Adán y Eva. Por eso siempre digo que si me dan 10 minutos en el cielo, cuando llega, al primero que voy a buscar es Adán y Eva. Porque todo lo que tenemos que vivir para luchar contra el pecado arranca allí. Dice Santiago 1, 14 y 15, hablando de cuál es el pecado realmente, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Ven? Santiago lo dice clarito. Hay algo adentro que arranca primero. Está en mi intimidad, está en lo mío, que deseo hacer algo, lo elaboro, y cuando decido hacerlo, ahí es donde pequé, ahí es donde desobedecí. Lo otro es la acción que sigue a lo que pasó adentro en mi corazón. Por eso concluyo que pecado es toda transgresión voluntaria de la voluntad expresa de Dios. El verdadero pecado es no obedecer lo que Dios nos pide, es no hacer lo que Él nos solicita. Lo otro es toda la consecuencia, es el fruto de esa desobediencia. El mandato del Señor a Adán y Eva fue muy claro. ¿Qué les dijo el Señor? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Siempre le pregunto a los que están para bautizarse, le digo, ¿comieron o no comieron nadie? Sí, ¿y murieron? Entonces se quedan ahí, dicen, no murieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Les mintió? ¿Que les dijo que si comían de ahí iban a morir? Morir significa una separación definitiva, una separación irreversible. Eso es la muerte. ¿Qué es muerte? Separación definitiva, algo que no tiene retorno. Y la separación, la muerte que ocurrió, fue la separación de Dios definitiva, fue una muerte espiritual. Ellos estaban para vivir eternamente, pero sin embargo murieron a los pocos años. Pero ¿qué fue la verdadera muerte de Adán y Eva? La muerte de separarse de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando uno no ama a Dios o no está en Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Tiene vida, come, viste, pasea, pero está muerto espiritualmente, está ajeno a la vida
de Dios. Puse acá, murieron Adán y Eva, físicamente no, por unos años más, pero se separaron del Señor, que eso es morir. A eso se refería el Señor cuando dijeron, si comieres de esto, morirán. O sea, se van a separar de mí, que es lo peor que nos puede pasar. Una enfermedad es grave, un problema económico es grave, pero lo peor que nos puede pasar es vivir sin Dios, o es vivir ajeno a lo que Dios espera que vivamos. Todo pecado tiene consecuencias negativas que dificultan y separan de la relación con el Señor. Nada que sea un pecado en nuestras vidas, nada que sea una transgresión a la ley de Dios, permite que vivamos felices. Es una mentira que alguien es feliz cuando no tiene a Dios en el corazón. Puede tapar su vida con un montón de cosas, pero en el fondo nunca puede llegar a tener la paz sobrenatural que da el ser un hijo de Dios. Y heredamos de Adán y Eva esa naturaleza caída, esa naturaleza que cambió cuando ellos desobedecieron. Y es lo que la Biblia llama vieja naturaleza o viejo hombre. Cuando la Biblia dice despojaos del viejo hombre, está diciendo sáquense esa naturaleza caída que los lleva a pecar y que la traemos de fábrica. Por eso decimos que pecamos porque nuestra naturaleza es pecadora y es el fruto de nuestra naturaleza. No es que somos llamados pecadores porque pecamos, al revés, pecamos porque somos pecadores. Y no estoy justificando el pecado, estoy diciendo simplemente la trama que ocurre en la vida cuando no estamos con el Señor. Es esto, en esencia, lo que llevó a San Pablo a decir nada menos que él, en Romanos 7:24, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Hablando de la ley del pecado en la vida, él está como diciendo, ¿cómo hago para que este cuerpo que tiene una naturaleza que tiende al mal pueda verdaderamente ser librado de él? Y interesante que San Pablo no se quedó con el problema, sino que él dice después, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Pablo no solo tenía toda la tendencia que cualquier ser humano puede tener para pecar o hacer mal, sino que había encontrado en Cristo la fuerza para vencer el pecado. El pecado siempre está presente en nuestra vida, siempre va a estar ahí, es como la ley de gravedad. Usted no puede suspender la ley de gravedad. En cuando deja caer algo, la ley de gravedad lo atrae. Pero esta mesa impide a la ley de gravedad que esta hoja se caiga. Y así es Cristo, que impide que nosotros pequemos cuando está nuestra vida entregada a Él. Por eso no tenemos excusa para pecar, porque tenemos quien nos da la fuerza para no pecar. ¿Cómo nos libró Jesús del poder del pecado? De esto podríamos hablar todo el día, pero lo resumo para poder pasar a lo siguiente. ¿Cómo nos libró Jesús del pecado? Asumiendo Él la responsabilidad por todos los pecados que cometemos nosotros. Él asumió. Cuando estuvo en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan que siempre mencionamos? Que Él dice, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Qué era esa copa? Eran los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que viva cuando el Señor venga. Todo ese mundo de pecados, de iniquidad humana, Jesús la tomó como si Él los hubiera hecho para librarnos a nosotros de la culpa de haberlo hecho. Por eso dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, porque su agonía era una agonía hasta la muerte. Imagínense, alguien que jamás pecó, alguien que vivió una santidad total, asumir los asesinatos, las orgías, las traiciones, todo lo que la humanidad hizo, asumirlo como propio para pagarlo como culpable en la cruz. Tremendo lo que hizo el Señor. Así que Él asumió la responsabilidad por nosotros. Nos reemplazó en el castigo que todos merecíamos.
éramos nosotros o somos nosotros los que debemos ser castigados por lo mal que hacemos. Pero Él recibió en la cruz el castigo. Él pagó la deuda que nos correspondía a nosotros. Y además pagó todos los daños resultantes, porque gracias a eso podemos ser libres. Miren lo que dice Colosenses 2, 13 y 14, es una maravilla. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. ¿Ven? Pablo enseña en las epístolas cómo despojarse de esa naturaleza pecadora. Y dice, ustedes estaban muertos precisamente porque no se han despojado. O sea, si se quedan en la vieja naturaleza van a seguir pecando hasta el día de su muerte. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado algunos pecados. Como dice la Escritura, todos. Cuando yo pienso lo que Dios me perdonó y que ustedes no conocen que hice, digo, qué maravilla, pero no solo a mí, esto hizo con toda la humanidad, solo que algunos no lo aceptaron y se fueron al infierno, pero aquellos que lo aceptan pueden gozar de la libertad del Señor. Dice, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento, yo uso la otra palabra, le cambio a la Biblia, Dios anuló nuestro prontuario, porque el prontuario es de los delincuentes. Y todos los que pecamos somos como delincuentes. Entonces, en lugar de decir anuló el documento, que parece algo más amable, digo, Dios anuló nuestro prontuario de deuda que había contra nosotros y nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Aleluya. Hemos sido perdonados completamente por el amor del Señor. Él ocupó nuestro lugar, nos sustituyó, nos reemplazó en asumir nuestra culpa, todos nuestros pecados, en pagar el precio, el ser condenado, y por eso nosotros podemos tener libertad y podemos vencer al pecado. Aleluya. ¿Cuál debe ser la respuesta de todo hombre y mujer al Señor por su obra a nuestro favor? Lo dijo muy clarito el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro? Cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Hechos 2:38. Aquí es clarito Pedro diciendo cómo accedemos a poder cambiar la vieja naturaleza, cómo podemos acceder a que Dios nos perdone, cambiando, arrepentirse, cambiar de rumbo en la vida. Íbamos para allá para caer en el precipicio, ahora vamos para acá para caer en el cielo. Y habla de bautizarse. El bautismo no es un ingreso a una secta religiosa, no es decir ahora soy evangélico, soy católico. No. El bautismo es morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida, es dejar la vieja naturaleza bajo el agua y salir con la nueva naturaleza que vence al pecado. No evita que haya pecado, pero da poder para vencerlo. Por eso es tan importante bautizarse y saber por qué uno lo hace. Aleluya. Y encima dice, le va a perdonar los pecados del Señor y le va a dar el Espíritu Santo. Nada menos. Fíjense qué obra maravillosa la del Señor. Ahora, cambiar la manera de pensar, como dije, es cambiar realmente el rumbo de la vida. Eso es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar el rumbo. Remordimiento, como hemos escuchado muchas veces, que es sentirse mal. Cuando uno hace algo mal, se siente mal. Pero si me quedo en que me siento mal, no cambio nada. Arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión. Es cambiar de hacia dónde caminaba para caminar ahora hacia Dios. La única forma de mostrar que soy un verdadero arrepentido es que esté caminando cada día con el Señor. Si no, lo que hice fue simplemente adoptar una manera religiosa de vivir. Ahora, ¿a qué lleva el arrepentimiento verdadero? Digo verdadero porque hoy muchos dicen me arrepentí, pero arrepentimiento verdadero lleva realmente a la confesión. Segunda Samuel habla de David.
Si ustedes se acuerdan, la macana que hizo David, ¿no? Se acostó con la mujer de uno de sus grandes amigos, de un guerrero que era de los mejores guerreros que él tenía, y encima, para que no se avive que la esposa del guerrero quedó embarazada, lo mandó a matar. Cuando el profeta lo encara, haciéndole ver su pecado, si yo fuera David, le hago cortar la cabeza al profeta. Es la mejor manera de seguir ocultando mi pecado. Pero es interesante. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Aquí hay un hombre que reconoció un mal mayor. Y interesante que no dijo pequé contra Natán, aunque pecó contra Natán, y pecó también contra la esposa de Natán, pecó contra los dos, pero al primero que ofendió, con Urías, el verdadero, a quien verdaderamente ofendió en primer lugar, es a Dios. Y todo pecado que cometemos, al primero que ofende es a Dios. Y a Él tenemos siempre que confesarle nuestro mal. Ahora, no hay que quedarse solo en Él, porque también hay que confesar a los que le hicimos mal y restituir. Pero al primero que le debemos abrir el corazón y pedir perdón es al Señor. Hechos 19:18 menciona algo similar. Dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Yo reconozco que hoy día la confesión no es materia que la mayoría quiera ni siquiera escuchar o hacer. Es más, cuando en un tiempo hablamos en Brauer de la confesión, hay gente que se fue, porque se ofendió, entendiendo que cómo voy a tener que confesar. Y se fue de la congregación. Increíble. Confesar es declarar voluntariamente hechos que realizamos y asumir nuestra responsabilidad por ellos. Eso es confesar, es decir, no es decir me porté mal, no, hice tal tema y soy responsable por él y debo arreglar lo que hice. Esa es la verdadera confesión. Evidentemente, como seres humanos, la confesión trae vergüenza. Bendita vergüenza, nos hace bien para no volver a hacerlo, pero también trae liberación. Esa es la gran maravilla de confesar con sinceridad y profundamente. Puede traer vergüenza, bienvenida sea, nos viene bien que nos avergoncemos de lo mal que hacemos, pero también es una libertad tan grande como no podíamos sentirla antes de confesar. Ocultar pecados trae depresión, mal humor, baja estima, y yo diría problemas matrimoniales, y anula nuestra capacidad de vivir en paz. Uno, por muy debajo, muy profundo que esconda su pecado, nunca deja de gritar a nuestra conciencia. Eso es una realidad que la puso el Señor. Dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien los confiesa y lo deja, recibe perdón. Y no hay libertad más grande que sentir el perdón de Dios, aunque no nos perdonen los demás, pero Dios nos perdona. Confesar pecados trae liberación y le quita al diablo la base para atormentarnos. ¿Saben por qué el diablo puede atormentar mucha gente? Porque no confiesa su pecado y entonces sobre eso lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Es una base para que el diablo nos arruine la vida. Y el diablo lo sabe. Por eso es tan importante tener clarísimo que todo aquello que en nuestra conciencia Dios nos señale, realmente debemos confesarlo. En otro momento hablaremos ampliamente de la confesión, en otro momento hablaremos ampliamente sobre el pecado, en otro momento hablaremos ampliamente sobre la restitución. Estoy solo señalando el encabezamiento del artículo. Como veo que uno lee, ¿cómo se llama? El copete, ¿no? Y no lee la noticia. Bueno, yo estoy
leyendo el copete, pero para tomar conciencia. El rey David escribió su experiencia en el Salmo 32, versículo 3 dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. O sea, se estaba arruinando la salud por no confesar su mal. Versículo 5. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo voy a dejar para cuando hable de esto, pero yo me acuerdo cuando me impactó esto de confesar, y entonces me lo fui a ver a Orville. Estábamos en un retiro en Brasil, y yo digo, ahora me va a mandar a casa de vuelta. Me daba tanta vergüenza con un hombre como él confesar tantas cosas en la vida que no había abierto, así que lo fui a ver, y él fue muy sabio, me dio su consejo, y me mandó de vuelta a mi habitación, por así decir. Y yo tengo anotado en mi cuaderno toda la hoja. Hoy confesé todo mi mal y soy libre. Y cada tanto lo miro. No porque no deba seguir confesando, sino porque no hay nada atrás que el diablo pueda meter el dedito. Me siento libre de entrar a la presencia de Dios, no porque no soy pecador, no porque soy alguien que necesita seguir siendo corregido y enseñado, pero soy libre de la culpa que el pecado trae. Aleluya. De un arrepentimiento genuino nace la necesidad de restituir los daños cometidos. Lucas 19:8, ¿se acuerdan? Un tal Zaqueo, después que el Señor va a la casa y él, encantadísimo que el Señor esté con él, dijo este Zaqueo: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Qué es esto? Esto se llama restitución. No solo le devuelvas lo que le sacaste, te tenés que devolver una indemnización. Y eso habla si te arrepentiste en serio o si estás negociando con Dios. Con Dios no se negocia. Dios no le interesa algo técnico, le interesa la verdad. Aún si le das 4 veces por decir hago lo que corresponde, no sirve si tu corazón no cambió. Esa es la base verdadera. Restituir es devolver algo a su legítimo dueño o volver a ponerlo donde pertenecía. Una vez visité un bosque petrificado y encantado, no había nadie, estaba yo solo y mi señora sufriendo en el coche porque estábamos a 30 kilómetros de la ruta, era un desierto, pasé un vado, un arroyo vacío, corriendo el coche para atrás y ¡pum!, lanzándome para llegar al otro lado, tenía que volver y me llevé un montón de piedritas petrificadas. Hasta que un día dije, pero las robé y todavía no encontré a dónde devolverlas. Pero lo tengo acá, porque no son mías, las saqué de donde no debía. Uno puede decir, es un detalle chiquitito, sí, pero hay que devolverlo. Tengo que encontrar un museo que las reciba y no me lleven preso. Yo te la puedo llevar. Todo el capítulo 22 de Éxodo habla sobre cómo restituir lo que uno hizo. Si robó, si perdió algo, y en todos habla de restituir y de dar una indemnización. Y ese es un principio que todos tenemos que tener presente. Si hice un mal, debo repararlo, si es reparable. Si maté a alguien, no le puedo devolver la vida. Pero de alguna manera, todo aquello que yo dañé, tengo que restituirlo y y que corresponde también que bendiga con una, no sé si la palabra es indemnización, pero es una restitución completa. Miren lo que dice Romanos 13:7, ya voy al final, 7 y 8. Paguen a cada uno lo que le corresponda.
Si deben impuestos, paguen impuestos, porque habrá puesto esto Pablo. Especialmente en este país, que la IRS es terrible. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Los pastores en mi país, o en el país donde vivía antes, no tenemos la obligación, o no teníamos la obligación, de presentar declaración jurada de impuestos. Esto hacía que muchos no lo hicieran. Yo me dije varias veces, ¿cómo yo le voy a exigir a los hermanos que presenten su declaración de impuestos y no mientan, y yo no presento declaración? Así que yo presentaba mi declaración y pagaba los impuestos, a pesar de que por ley no debía o no era necesario que lo haga. Pero una manera de estar libre delante de Dios. Acá tengo que declarar, yo tengo una pequeña jubilación en Argentina y la declaro acá. Se me suma a lo que yo tengo que declarar acá. Ahora, nadie se va a dar cuenta que yo tengo esa jubilación. Pero es una manera de responder a estar sin pecado y haciendo lo correcto delante de Dios. El que no sé cómo va a resolver este problema es el Papa actual. ¿Saben por qué? Porque es norteamericano. Y cualquier norteamericano que gana dinero en el exterior lo tiene que reportar. Así que ahora se planteó un problema de qué hacer con el Papa y con sus ganancias. Increíble. Pero esto va, by the way. Lo que quiero decir es que ocultar impuestos es una manera de robar, es una manera de pecar. No quiero entrar en el tema del diezmo, pero también el Señor lo dice con claridad: ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y tenemos que entender, hermanos, que el verdadero arrepentimiento es tener las cuentas libres delante de Dios, es haber confesado todo lo que hemos hecho fuera de lugar en la vida y estar libres porque Él nos perdona. ¿Ustedes hubieran perdonado a David? Hola. Yo no lo hubiera perdonado ni bajo tortura. ¿Ustedes hubieran logrado, hecho, que el otro hijo que tuvo con la misma que adulteró y que se la quedó como esposa fuera Salomón, antepasado de Jesucristo? Ni lo hubiera puesto en la Biblia siquiera. Pero ¿saben qué? Nos cuesta entender el alcance de la gracia. Somos la ley, y por la ley David debía morir. Pero la gracia del Señor, ante un verdadero arrepentimiento, no a un arrepentimiento técnico, alcanzó para llamar a este hombre un varón conforme a mi corazón. Yo a veces le pido al Señor: Señor, dame un corazón que se arrepienta como el de David, porque yo soy duro para arrepentirme, soy orgulloso, no quiero pasar vergüenza. Pero se arrepintió de tal manera que la gracia de Dios le permitió restaurar su vida y ser antepasado de Jesucristo. Es incomprensible la gracia del Señor, a tal punto que algunos casi dicen que es un permiso para pecar. Total, después Dios me perdona. Pero no es así. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es el verdadero poder para vencer el pecado. Nadie que recibió la gracia del Señor en su vida y la captó quiere volver a pecar. Esa gracia es el mejor antídoto para el veneno del pecado. Y debemos entender que Dios nos perdona todo lo que hemos hecho, pero pide un proceso verdaderamente de arrepentimiento, de confesión y de restauración.
No estamos entrando ahora en el tema de a quién confesar, cómo confesar, cuándo debemos confesar. Será tema de otro momento, pero sí quiero dejar en claro el hecho de que tenemos que reconocer que el pecado es pecado y daña. El pecado separa nuestra vida de Dios. A veces no nos damos cuenta porque seguimos viviendo como siguieron Adán y Eva, pero a veces no entendemos que esa raíz es la que no nos permite tener la verdadera felicidad. Reflexiones finales. Dios nos anima a reconocer nuestros pecados, a confesarlos y a restituir lo dañado, pues dispone de un amor sanador tan grande que va más allá de nuestra comprensión. Tengamos siempre presente que el deseo de Dios no es punir, es perdonar, es darnos libertad, es llevarnos a una libertad gloriosa que nos permita vivir verdaderamente felices. Qué buena noticia es saber que tenemos un Dios perdonador y que nos limpia de todo mal. Romanos 6:14 dice: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, aleluya. Saben, cuando preparé este tema, me pregunté a mí mismo, para poder darlo con honestidad: ¿he confesado mis pecados, yo, Eduardo Dugo, y he pedido perdón a Dios? También me pregunté, ¿hay alguien contra quien he pecado y a quien necesito pedirle perdón? Y la tercera pregunta que me hice es, ¿estoy dispuesto a perdonar a mi ofensor? Y creo que son preguntas que a todos nos convendrá bien considerar. Yo no quiero dejarles con un espíritu de condena, sino al revés. Todo esto lo menciono porque en Jesús hay libertad, en Jesús hay poder, en Jesús hay gracia, pero tenemos que vencer toda nuestra resistencia a ocultar algo de nuestra vida, ponerlo en luz y vamos a llegar a ver hasta qué punto nuestra vida cambia nuestra relación con el Señor. Amén. 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 Señor, bendecimos tu nombre, damos gracias porque vos siempre proveés lo necesario para nuestra paz, siempre proveés la salida para el mal que cometemos, vos nos das la fuerza para cambiar nuestra naturaleza caída y, Señor, queremos vivir en luz, queremos vivir en paz, queremos llevar una vida donde vos puedas estar cara a cara con cada uno de nosotros. Así lo pedimos, Señor, así lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.